No se puede más. ¿No se puede qué? No, tengo prohibido volver a hacer eso. Bueno, pero, ¿Vale? pero ¿por qué no te gustó? ¿Qué no te Nada, gustó? porque soy un gil. Porque pienso mientras... Está bien, está bien. Bueno, hoy surgió esta diferenciación que hicimos cuando hablamos de la práctica de movimiento y... Motherfucker, el inicio es lo más difícil. Bien. 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 En la práctica de hoy a la mañana surgió esta diferenciación y nos preguntamos sobre si lo que hacemos es una práctica de movimiento. Porque los movimientos no son importantes en sí mismos. Y a través de una tarea que estábamos realizando, llegamos a una idea, para no decir una conclusión, sino una idea de que lo que importa es lo que nos pasa mientras hacemos esa tarea y que el foco no está puesto en la resolución específica. Por ejemplo, si nuestra misión es aprender una coreografía en una clase de danza, probablemente el foco esté puesto sobre el movimiento del cuerpo en el espacio, concretamente qué es lo que queremos lograr. Pero a través de las prácticas que estamos proponiendo, siento que lo más importante es lo que nos sucede, cómo uno se rinde ante la tarea y logra aprender, que la tarea se impregne en el cuerpo y que realmente nos transforme, independientemente del resultado de la tarea, incluso cuál es la tarea. ¿Qué te parece? Claro, ahí me gusta y un poco para contextualizar dónde surgió esto de rendirse a la práctica, que me ha encantado. También porque lo vinculaba mucho con el budismo zen o algunas prácticas de budismo en la que se busca esa paradoja, se busca entender esa paradoja de deshacerse de los apegos o de los deseos cuando en realidad estoy deseando iluminarme, ¿no? ¿Cómo encuentro ese punto en el que dejo de desear cuando en realidad estoy deseando iluminarme? Y bueno, la contextualización rápida era básicamente que estábamos haciendo una práctica de stick, una práctica de equilibrio con un palo, en el que buscábamos aguantar unos 10 minutos ese stick, y a partir de ahí surgieron un montón de cosas. Y ahí tú hiciste la referencia de rendirse a la práctica precisamente para entender, y empezaste el discurso con: no sé si esto que estamos haciendo es realmente práctica de movimiento, porque no estamos viendo en sí el movimiento, o sea, ya pierde completamente el valor o es lo menos relevante de lo que está ocurriendo, esa performance o esa muestra de lo que está ocurriendo. Y empiezan a entrar en juego diferentes dimensiones del mismo ser humano, ¿no? Si bien me podría centrar en la parte motriz, que entraría en juego diferentes capas, desde qué estoy tensando, qué estoy regulando, qué dolores están apareciendo, qué patrones. Son una de las 3 dimensiones que entrarían en juego en esa misma práctica, ¿no? Que ya podríamos añadir la parte emocional y la parte intelectual, que ahí es donde realmente tiene valor y creo que ahí es donde nacía este principio del discurso que estabas diciendo, cómo desde esa parte empiezan a aparecer otras cosas que no tienen nada que ver con el movimiento, y siendo el movimiento solo un medio para que estas cosas aparezcan, ¿no? Entonces ya no sería como una práctica de movimiento porque el estudio no está en el mismo movimiento, sino como una educación de la corporalidad o de la fisicalidad, de lo que estamos haciendo poniendo al individuo en el centro, más que el movimiento. Sí. Es que la tarea en sí de sostener ese bastón en equilibrio no es compleja en sí misma, o sea, no representa un desafío, una dificultad que se me caiga el bastón. Hacerlo por 10 minutos trae otro tipo de desafíos y que esos desafíos pueden estar puestos en relación a mi capacidad atencional, a mi forma de modular el tono, a mi respiración. Tengo muchas variables en donde realmente sostener el equilibrio del bastón por más tiempo no necesariamente genera que yo adapte o me habitúe o mejore o potencie alguna de estas cualidades, sino que estas cualidades están en relación al cuerpo, y ahí es donde traíamos esta idea de que hay una corporeidad que estamos trabajando, incluso más allá, es una práctica para el individuo, para la persona, a través del movimiento, ¿no? Aparecía esto, ¿no? La educación corporal a través del movimiento. Que claro, obviamente que el movimiento seduce, nos gusta, se disfruta porque nos crea, es la plataforma, el vehículo, pero muchas veces lo que estamos estudiando
no es el movimiento en sí, porque no somos breakers, no somos... no estamos estudiando las técnicas. O sea, si una técnica no nos trae posibilidad de darnos un feedback personal, colectivo, pero un feedback que nos haga mejores, no es lo que nos interesa. O me parece que no es lo que aparece en la práctica como primordial. Y ahí está también la dificultad o la paradoja, porque a la misma vez sí, porque tengo que crear un marco donde realmente pueda aparecer todo esto, ya que en caso contrario, en caso de que no creara un marco, que podría ser un marco técnico o un marco de una habilidad, quizá yo no descubriría esa parte de mí que me está revelando ese marco. Entonces sí que tienes, y ahí está la paradoja, estaba viendo ahora con lo que me decías, ahí está la dificultad, ¿no? Esa dicotomía entre realmente me centro en la técnica o no me centro en la técnica, y obviamente no es tan relevante la técnica, que va siendo una consecuencia, pero sí que es un marco limitado en el que yo me puedo mover para descubrir una parte de mí y a partir de ahí desarrollar ese potencial. Sí, se me venía la idea de la técnica es un modelo, o el movimiento es un modelo, y ese modelo me enfrenta a mí con una experiencia. Y lo que sucede es lo que vamos a buscar. Como todo modelo, algo que siempre nombramos, todo modelo por definición está mal, solamente que a veces son útiles. Entonces, para estas sensaciones que, por ejemplo, algunos de nosotros encontramos hoy en la práctica, tal vez en otro momento necesitemos otras. Porque hay algo de que no es la práctica en sí. Hay como un juego que muchas veces me gusta hacer, ¿no? Esto de si el movimiento es un medio o es un fin en sí mismo. Yo, en esta conversación que estamos teniendo, se está planteando como a través del movimiento, porque lo que estamos comparando es como cuerpo y movimiento. Como el eje está en el cuerpo, en la persona, y el movimiento es una expresión, ¿no? Por ahí podríamos haber definido, ¿no? Como qué pensamos del movimiento. Muchas de las cosas que surgieron este fin de semana, en el trabajo que estuvimos haciendo, compartiendo, aparecía la idea del movimiento como un canal de expresión, comunicación con el entorno, una manifestación de lo que a veces te pasa, ¿no? Porque en el tono se ve cómo te sentís, en la mirada, tu historia. Y en relación a eso, cuando estamos hablando de un medio o un fin, estamos hablando de cuerpo y movimiento. Porque obviamente que para una práctica, a mí me gusta muchas veces pensar que el movimiento es un fin en sí mismo. Porque quiero ir a esa práctica y estar en ese momento. Y no estar necesariamente pensando que esa práctica que estoy haciendo me tiene que conducir a. De hecho, nosotros no sabíamos hoy qué íbamos a buscar, qué queríamos encontrar. Probablemente todos los que estábamos practicando terminamos con conclusiones distintas o con feedbacks distintos. Porque justamente si lo que estuviéramos buscando hubiera sido el movimiento, hubiéramos hablado de la relación de la parte más alta del stick con los dedos. Y ahí hubiéramos estado todos de acuerdo en qué es lo que teníamos que buscar. Ahí es donde me surge esto que es más, porque nos gusta pensar, nos gusta filosofar y estamos tratando de profundizar un poco y hacemos una división, una clasificación, o estamos pensando como algo muy, muy, muy finito, pero a eso me remito cuando hablo del medio y bueno, y pongo como estas dos situaciones. Claro, sería el mismo movimiento que estamos usando como marco para conocernos. Sería causa y consecuencia, ¿no? Al final yo estoy, a través de esa habilidad o esa técnica, estoy aprendiendo una nueva forma de moverme que intento usar como objetivo, como mapa hacia donde quiero llegar para que esto cree unas consecuencias que luego cambien mis causas. Y se va creando creo que esto es lo que hablamos en la pop-up de Madrid, fue exactamente esto, ese Ouroboros, ¿no? La forma siempre sigue la función, pero luego la función continúa con la forma y todo el rato se va dando ese ciclo. Y claro, precisamente por ese mismo ciclo, si yo realmente quiero encontrar nuevos marcos o nuevos lugares donde poderme expresar a través del movimiento, tengo que crear nuevos marcos donde poder hacerlo. Y para eso tengo que crear habilidades, etcétera, e integrarlas en mi cuerpo para poder ir a más cosas.
Y dentro de eso, aceptar ese principio que también hablamos el fin de semana, ese principio, ese principio metodológico, pedagógico de la práctica de movimiento, que es que tenemos que contemplar que la práctica tiene que ser mutable, va a ser mutable en función de qué etapa vital está ocurriendo en este momento, ¿no? En qué etapa vital me encuentro en cada momento y a partir de ahí cómo adapto con coherencia y honestidad la práctica a lo que me toca en este momento, tanto en cuanto a intereses como en cuanto a necesidades. Sí, está bueno. Quiero tomar un momento para citar el ejemplo también que pusimos hoy, que nos puede ayudar en esta diferenciación de cuerpo y movimiento. Puse el ejemplo del aprendizaje de la técnica de levantamiento olímpico, en donde lo importante es que la barra se pegue a los muslos. Lo que pasa con eso es secundario. Uno puede aprender sobre sus escápulas, sobre su columna, pero lo importante es que la barra se pegue a los muslos para que luego tenga la trayectoria que buscamos. Acá surge, digamos, y ahí está claro que el objetivo es ese movimiento. Y bueno, entonces, un poco en relación a esto, y quiero traer lo que vos estuviste proponiendo, en donde con distintos elementos, una pelotita de tenis o un bastón, y diferentes interferencias contextuales, propusiste tareas en donde el compromiso estaba muy alto en cuanto a cómo se activaba todo el cuerpo, cómo se activaba desde los pies para hacer un catch, desde tu rol con tu profesor o compañero con el que estabas trabajando, y cómo esas interacciones nos iban llevando realmente a un desafío cada vez más lindo, desde escenarios distintos, con interferencias diferentes, pero se sentía, estoy practicando esta, por ejemplo, ¿no? Yo te nombraba esto de, bueno, estamos en estas posturas atléticas, ¿no? Que son súper interesantes para deportistas, para la lucha. Pero es solo una cosa, que perdón. cuando tomemos de la bombilla se nos va a escuchar. Bueno. Eso es lo que estaba pensando mientras... Bueno, está bien. Pero bueno, esto de la postura atlética, porque son monos estos micrófonos. Ajá. Bueno. La postura atlética que tiene como función en muchos escenarios, nosotros lo pudimos practicar desde escenarios abiertos, situaciones abiertas, y fue muy lindo. Y yo te decía, como, esto es lo que estamos buscando en una práctica de movimiento. No solamente el escenario con la pelotita, no el escenario con el bastón, sino que estos escenarios nos lleven como a esos espacios de práctica, a esos desafíos, que creo que estuvo muy bueno. Y no sé, si por ahí tienes alguna idea. Sí, es la conexión esta de, vinculando con lo que comentabas en cuanto a trabajar habilidades, como es la de levantamiento de peso, en la que la expresión está en que no se despegue la barra a la hora de elevarlo, ¿no? Porque a partir de ahí se genera toda una serie de procesos en los que me salgo de esa misma técnica. Y ahí la importancia está en la técnica, está en la misma habilidad, cuando en realidad la habilidad es un contenedor de capacidades, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a trabajar o se pueden empezar a trabajar dentro de una práctica de movimiento en la que se incluye al ser humano en el centro. Se empiezan a trabajar con las 3 tipos de capacidades motrices, ¿no? Que hablaríamos de las físicas, que a lo mejor son las que están más centradas cuando hablamos de habilidades o técnicas. Luego las propioceptivas, en las que ya hablaríamos más de equilibrio, más centrándonos en esa parte de eje humano. Y las últimas, que no se incluyen tanto, pero siguen siendo igual de importantes, y tú las has mencionado en esa relación profesor-alumno, las sociomotrices, ¿no? Cómo yo me relaciono con la otra persona cuando estoy haciendo una actividad, sea con lo que traigo de antes o con lo que estoy aprendiendo en este momento presente. Y aquí ocurre, creo que donde han fallado muchísimos modelos, que es quedarse solo en las habilidades y no contemplar que son contenedores de capacidades, y quedarse solo en ese marco reducido y no ir abriendo cada vez más el contexto donde se va a exponer esa práctica. Sí es interesante y no habría que rechazarlo por el contexto socioeconómico contemporáneo que tenemos de sedentarismo y demás. No habría que rechazar el hecho de que sí tenemos que recuperar en gran parte de nuestra naturaleza y sí que tenemos que integrar una serie de habilidades que luego nos van a ayudar a fomentar esas prácticas más abiertas. Y ahí es lo que intentamos transmitir en ese taller, ¿no? Primero iniciamos con lo más simple, lo más estático, lo que tenía menos interacción contextual,
para poco a poco ir añadiendo capas de complejidad e ir abriendo cada vez más esa dinámica, hasta que te encontrabas en un punto en el que todo aquello que habíamos hecho antes se había integrado lo suficiente como para poder expresarse en ese contexto abierto, cosa que de forma contraria no sería. Y ahí empieza a emerger algo mucho más amplio que no solo esa técnica física, que sería la parte propioceptiva, obvia, y luego la parte social, ¿no? Cómo estoy interactuando con la otra persona, cómo me estoy relacionando, qué está despertando en mí esa persona cuando estamos con el stick o cuando estamos con la pelotita, ¿no? ¿Cuál es la frustración? Que eso también salió el tema en el workshop. ¿Qué frustración emerge? ¿Cuál lícita es esa frustración en ese momento? ¿Cuánto me voy a dejar llevar por esa misma frustración? Cuando en realidad está respondiendo a un deseo que ni siquiera tenía yo antes de venir a ese taller, ¿no? Y son cuestiones muy, muy interesantes de poder reflexionar y poder llevar al círculo de una práctica de movimiento, al círculo grupal de una práctica de movimiento. Muy lindo. Me parecía esto como de la especificidad, ¿no? De que a veces en el aprendizaje de un modelo, de una técnica, de una habilidad, si ese es el único norte, es donde uno empieza a pagar el costo de ese camino. Ya sea que uno ama las anillas y quiere aprender los muscle up, rolidos, todo tipo de cosas, y empieza a pasar que puede haber algún tipo de sobrecarga, lesión, dolor, la piel, lo que sea, en lugar de ver el modelo como un canal, como un vehículo de aprendizaje. Por eso ponía, te citaba estos espacios de práctica que habías propuesto. Porque creo que ese es el lugar que tratamos de habitar, ¿no? Entender que cada modelo, cada técnica, cada habilidad nos ofrece un recorrido. Y por ahí es importante y es muy difícil saber cuándo necesitamos otro vehículo. Y me parece que en esta idea de no estar como muy enamorado de todo y de ninguno, ¿no? Que genera como esta variabilidad, esta alternancia, esta apertura a la disposición a resolver tareas nuevas. Porque muchas veces esta fijación de yo no hago eso, yo no sé hacer eso, aparece como una fijación que se vuelve una definición de quién sos, cuando en realidad simplemente no te has expuesto lo suficiente o la práctica no es suficientemente abierta como para que vos sepas que sos capaz. Muchas veces eso pasa más en la mente, ¿no? De una persona, en donde alguien viene y dice, o pasó este fin de semana, donde vos por ahí mostrabas algo y alguien decía, no, yo no puedo hacer eso. 2 minutos después lo estaba haciendo muy bien, y voy no a cómo lo está haciendo, sino a esta falta de apertura, vamos a llamarle, que tuvo la práctica en el pasado, como para que uno no sea consciente de que eso simplemente es un área a habitar. Que uno no haya hecho escalada no quiere decir que haya perdido la capacidad de trepar y que no sea algo que pueda sumar, que pueda tener un escenario que te pueda proponer. Que pueda desarrollar. Por ejemplo, nunca me expuse a altura. De repente esa práctica puede estar ofreciéndote alguna experiencia que nunca tuviste. Entonces ahí es donde nosotros como vamos con cierta especificidad en relación a profundizar en una práctica, pero con una mirada abierta, de que eso no nos encasille tal vez, o al mismo tiempo simplemente con la comprensión de que hay otros escenarios, ¿no? Para seguir aprendiendo. Y bueno, esto, cuando nombrás la frustración, estuvimos charlando mucho sobre esto, y algo que no me canso de decir, que es, no entiendo un contexto de aprendizaje sin frustración en algún nivel, ¿no? Con lo cual es como, tendríamos que empezar a incorporarlo en el proceso de aprendizaje. Es, yo aprendo, con lo cual la frustración es hasta una emoción que esperamos tener, porque si no, sucede mucho, ¿no? En propuestas que no tienen curva de aprendizaje. Yo voy el primer día y estoy integrado perfectamente. Bueno, ese escenario no tiene para mí un desarrollo. No me está esperando un desarrollo ahí, porque el día 1 yo ya estuve adaptado. Entonces, cierto conflicto, cierta fricción, ¿no? Tiene que haber para que uno tenga que, vos usaste no adaptarse, sino regenerarse, cambiar, que transformar, que crecer. Si no está ese espacio, no hay evolución. Entonces, creo que
es un trabajo que tal vez hay que hacer como de incorporar esta frustración, pero que no necesariamente implica, pues tal vez estamos muy pendientes de la mirada de los otros, cuando nos equivocamos, cuando no nos sale, que nos definan, ¿viste? Pero en realidad, las personas que yo conozco, que se desarrollan constantemente, que cuando uno las vuelve a ver después de un tiempo, realmente ves algo más, ves algo distinto, ves que hubo trabajo, ves que hay cambios, son personas que están en constante fracaso, error. Un error que uno puede tolerar, obviamente, pero hay una buena relación con eso, como sé que del otro lado está mi futuro yo. Sí, creo, me encanta que hayas sacado la parte de la frustración y que lo hayas relacionado con esa parte de que en el aprendizaje sin un proceso de frustración es muy probable que no se dé, ¿no? Al menos de alguna forma u otra. La cuestión es cómo nos relacionamos con esa misma frustración. Y dentro de un mundo en el que estamos tan enganchados últimamente al placer, esto también hablamos en el taller, hay mosquitos aquí, se están acribillando los pies. Sí, y más un día de lluvia como hoy, que está terrible. Que más hoy día que estamos tan enganchados a esta dosis a esta dosis constante de dopamina y de búsqueda de cosas que me estimulen hasta tal punto que no tenga ni siquiera que pensar, puesto que se inicio en un proceso de pensamiento o en un proceso complejo de intelectualización, me voy a frustrar o me voy a cansar incluso. Dentro de eso, se nos hace muy difícil poder lidiar con la frustración cuando aparece una práctica de movimiento en la que no estoy consiguiendo responder. Y esto tiene que ver con tantísimas cosas como una parte del ego, obviamente. Quiero ser incluido en este grupo y para ser incluido siento que yo tengo que hacer esta cosa. Si no hago esta cosa, este grupo no me va a incluir, no me voy a poder vincular con estas personas. Por lo tanto, mi ego va a empezar a crear una serie de narrativas muy alejadas realmente a lo que está ocurriendo, que es básicamente que estoy relacionando el que no me salga con que no me voy a vincular, para crear un escenario y decir, esto no me gusta, o esto nunca se me va a dar bien, o yo no estoy hecho para esto, o sí. no es algo que me motive, o incluso llegar a cuestionar de ¿para qué sirve esto? Que eso también había salido alguna vez, ¿no? Sí, ¿Para qué sí. estamos haciendo esto realmente? Y tú le puedes dar una autoridad, la que quieras, a nivel científico, a nivel artístico, a nivel filosófico, y aún así que no se pueda entender porque el ego me está diciendo esto es una tontería, no sirve para nada, ¿no? Básicamente porque no nos han dado herramientas para observar que lo que está haciendo es protegerse porque está sintiendo que lo van a abandonar, que la tribu o la comunidad que se está formando en ese momento lo va a abandonar porque no sabe hacer eso. Y eso nos va a separar de lo que realmente estamos buscando todo el rato, incluso con el mismo movimiento, que es vincularnos, ¿no? Esto lo decía, no sé si lo decía la banda, a lo mejor me estoy equivocando, pero decía que el ser humano se mueve por necesidad y las dos necesidades más básicas del ser humano siempre es la necesidad de supervivencia y el vínculo, ¿no? Cuando uno está cubierto, una de ellas está cubierta, la primera, la supervivencia, ya entramos en esa idea de la pirámide de Maslow, ¿no? Puedo ir a otras cosas más elevadas y siempre tiene relación con otra persona, ¿no? Sería deshonesto decir que yo estaba haciendo handstand para mí mismo. No, yo estaba haciendo handstand porque el día de mañana quería enseñárselo a alguien. No en un contexto de profesor, sino a lo mejor simplemente decir, pues mira lo que estoy consiguiendo. Sí, sí, sí. Eso ha ido mutando, obviamente, y quizá ya no es tan relevante, pero cuando aprendemos movimiento acabamos queriendo... Bueno, cuando aprendemos cualquier cosa o cuando creamos cualquier cosa, acabamos siempre queriendo compartirlo. Y queriendo poder ayudar a otras personas con eso, queriendo poder... si estoy entrenando fuerza, quiero ser capaz de poder proteger a mi familia si ocurre cualquier cosa. Si estoy trabajando en movilidad, quiero ser capaz de poder agacharme a buscar a una mujer que se ha caído en la calle, ¿no? Ejemplos quizá muy obvios, pero siempre estoy buscando una utilidad para con el otro, que es la parte interesante y en la que nos olvidamos cuando estamos practicando movimiento. ¿Sabes qué? Ahora que trajiste tanto, no, esto del vínculo, los otros, está bueno pensar que el rol del maestro siempre es un rol hacia la comunidad. El rol de aprender puede ser un rol individual, uno puede aprender. Hoy en día ya no existen los autodidactas, porque hoy en día con YouTube ya nadie es autodidacta. Autodidacta es en tu habitación decodificar cómo funciona la cosa,
Hoy con YouTube no hay autodidactas, pero... Me encanta porque eso le das la vuelta completamente a que la gente dice que sí, que ahora es el mundo de los autodidactas, pero no, al contrario. Claro. Es el mundo del autodidacta vago, ¿no? Claro, no sé, quiero aprender un instrumento solo. Y eso generó que mucha gente haga las cosas de una manera distinta, como estaba codificada, y que hayan creado nuevas formas. Y esa era la diferencia. El autodidacta aprende escuchando, pero no sabe cómo lo está haciendo, por ejemplo, el guitarrista. Entonces, no sé, no sabía que existía una púa, entonces tocaba con los dedos. Y así se fueron desarrollando técnicas justamente por no saber cómo el otro lo está haciendo. Hoy, básicamente, sabemos lo que está haciendo todo el mundo, en cualquier parte del mundo, o en gran parte, ¿no? Con lo cual, podemos cuestionar si sos realmente autodidacta. Pero no importa, porque lo que nosotros estamos buscando es el vínculo, la comunidad, y en relación a esto que traía del maestro, que es el otro rol, ¿no? Es un rol que necesita sí o sí del otro. Es un rol que yo no puedo enseñar. Yo enseño si hay alguien dispuesto a aprender. Es un rol hacia la comunidad. Y algo que charlamos bastante en relación a esto, ¿no? Que es, si querés llamarle, cuál es el legado, o qué es lo que, qué es lo que vos, cómo lo pensás vos en este rol de maestro en relación a los otros, tus alumnos, población en general, tus colegas. Pero es que aquí tendrías que hablar tú, porque realmente lo que trajiste más es el ejemplo que diste, buenísimo, que me encanta, que un maestro está enseñando, un maestro de movimiento en este caso, está enseñando a través de su experiencia con el movimiento a otros alumnos a que su propia experiencia pase por sus cuerpos, ¿no? Y el legado que deja es lo que está ocurriendo en sus cuerpos y cómo estos se van a transmitir por ahí. Se menciona o no al maestro. Eso está ahí, ese conocimiento está ahí, el maestro como canal que ha transmitido a otros canales. Y si observamos desde ahí la figura del maestro, desde no estoy creando nada, esto ha salido antes un poco, ¿no? Lo que ya está ahí, lo que estoy haciendo es ponerlo a disposición, ponerlo a servicio. Si yo entiendo que soy canal, empiezan a aparecer otras dinámicas por mi parte que me alejan muchísimo. No me alejan. Quizás no sería correcto decir me alejan de que el ego esté dominando mis pasos, pero sí me coloca en un lugar un poco más horizontal con mis alumnos. Y yo entiendo que aquello que yo estoy transmitiendo ni siquiera es mío. Apareció por el poco grado de libertad que puedo tener, si realmente es así que puedo tener algo de libertad, en el que he decidido cómo organizar ese conocimiento. Sin embargo, ese conocimiento nunca formó parte de mí, apareció de otro lugar. Y yo estoy condensándolo y transmitiéndolo. Estoy creando el marco que hablábamos antes. Sí, está bueno. Me hiciste pensar como el cuerpo es portador de significados. Y a través de nuestro cuerpo uno puede ver expresiones de la persona, ¿no? En esto de la actitud postural, el gesto, la mirada, la postura. Porta esos significados, ¿no? Y también porta saberes. Son estos saberes que en este caso nosotros intentamos a través de nuestra práctica, a través de la experiencia, a través de buscar maestros y también cuando lo compartimos y enseñamos que sabemos que hay algo ahí colectivo que se transmite de persona a persona, ¿no? Juan Rueda habla de que él solo sabe enseñar, o no sé si solo sabe, pero que él necesita de la transmisión directa, ¿no? De estar persona a persona, del contacto, de observarte, de ver, de mostrarte, de que vos sientas mucho de lo que él enseña a través de que vos palpes lo que él está haciendo. Y hay algo muy lindo ahí porque con todos los dispositivos que tenemos hoy en día, algo de eso no es posible de transmitir, ¿no? Entonces hay como ahí, no hay una transmisión de conocimientos, no hay una barrita que se cargue y te llega, sino que es a través de esa experiencia que yo tengo la capacidad sensible de recopilar información perceptivamente, puedo aprender algo de lo que vos me querés enseñar. Y eso es muy interesante, que como maestros, eso, ¿no? Podemos pensar en cómo esos significados se pueden ir transmitiendo persona a persona y este legado, si se quiere, ¿no? Como las cosas siempre se han enseñado así y se transmiten generación en generación. Pero nosotros tenemos muy poco presente eso porque estamos muy en el día a día y se me viene algo que es esto de como esta memoria extendida que tenemos hoy, que un poco le quita este lugar al cuerpo de portando significados. Porque hoy, por ejemplo, uno recibe un libro
lo guardo en un Google Drive porque lo puedo leer más adelante. Y es real que eso está disponible para mí todo el tiempo, pero de la misma forma no soy capaz de, en el tiempo que tenemos, de absorber toda esa información. Entonces, está ahí, tengo la ilusión de que lo tengo, pero mi cuerpo todavía no está ahí, no porta ese saber. Y acaba quedándose en nada eso. Pues si no ha pasado por el cuerpo, que incluso de haberlo leído y realmente las ideas que ha podido transmitir ese libro no han llegado a ser interiorizadas por el cuerpo a través de una práctica, sea cual sea, si estoy hablando de un libro de autoayuda, pues desarrollo una práctica con lo que me está transmitiendo ese libro de autoayuda en la que pueda interiorizar todos esos programas, vamos a decir, en mi cuerpo para que esto realmente se vuelva una vivencia y se convierta en una conducta o parte de mi conducta, se queda en nada. Sí. Y ya no hablemos si se queda en el drive, ¿no? Claro. Si se queda almacenado ya. Esto es otra cosita que tenemos muchas charlas, entonces tenemos muchos como conceptos, pero tenemos charlando sobre esto de como el nivel del conocimiento colectivo hoy a través de redes sociales. Por ejemplo, uno tiene algún practicante que le gusta lo que hace, entras a un perfil y tenés un vocabulario para estudiar infinito muchas veces. Y el nivel de conocimiento colectivo hoy en día está muy por encima de lo que es tal vez el grado posible de práctica individual. Y cómo es necesario seguir poniendo al cuerpo en el centro de la escena para poder apropiarnos de esos saberes y que realmente todo eso que sabemos repercuta en desarrollo personal, mayor conocimiento de sí mismo, mejores herramientas para cuidarnos. Pero muchas veces termina pasando que es, no, yo ya sé que esto me hace mal, pero, bueno, ahí hay como una disociación entre toda esta información que podemos llegar a tener o creer que tenemos, pero al mismo tiempo si eso no está, no aterriza, ¿no? En un hábito, en formas de hacer, en modos de relacionarse, no terminamos de tener una mejor calidad de vida, no terminamos de tener mejores relaciones. En un sistema que te ordene cómo puedo... eso, disculpa que sea redundante, pero Sí. que pueda, en un sistema que me ayude a interiorizar ese conocimiento que está ahí en el aire, ¿no? Y que por ahí todo el mundo sabe un montón, pero pocos consiguen aterrizar al cuerpo para convertirlo en una propia conducta que no se quede en las meras palabras. Sí. Y es la parte compleja y es la parte de esta... Me ha gustado que usaras la palabra disociación, esta disociación del conocimiento con lo que realmente somos. Incluso este conocimiento no es de una persona, es como lo que está disponible es realmente abrumador hasta en algún punto. Y nos estamos manejando como si eso fuera eterno, permanente, y en realidad no, porque nosotros también tenemos un tiempo finito para elegir a qué dedicarnos y hay que ser... Bueno, ahí donde me parece que cobra sentido la figura del maestro, que hoy en día, por ahí está, como la información está toda ahí y todos somos autodidactas, parece que no, pero el maestro tiene un poquito esa capacidad. Me gusta esta frase de Stefan Nachman-Lugovic en el libro Free Play. Yo no hubiera dicho el nombre. No, claro. El libro lo he leído, pero no hubiera dicho el nombre. Sí, el apellido es como complejo, muchas CHTZQ, pero la frase, si no me equivoco, es que el rol del maestro... El arte de enseñar es vincular en tiempo real el cuerpo vivo del conocimiento con el cuerpo vivo de sus alumnos, ¿no? Entonces, todo este conocimiento no es necesario que esté todo. No. Es necesario que ese conocimiento aterrice en el momento oportuno, de la forma adecuada, en el momento de ese alumno. Sí, y tiene que ver un poco con esa idea... Con esa idea de que el buen maestro no es el que mejor sabe, o sea, el que más sabe o el que tiene más experiencia, que sí, esos son valores que influyen muchísimo, sino el que más impacta en el alumno y tiene que ver con esa parte en la que convergen el cuerpo del conocimiento y el cuerpo vivo del alumno. Y en eso que también hablamos el fin de semana, en esa transmisión no bancaria, ¿no? En el enseñar a producir y no a reproducir aquello que ni siquiera llego a integrar en el cuerpo. Sí. Bueno, creo que estamos, como nosotros hablamos de que es muy importante seguir produciendo conocimiento que pueda aterrizar en la vida de las personas, que pueda ayudar a tener una mejor calidad de vida y que nos pueda enraizar en una comunidad, en buenos vínculos, que es lo que muchas veces necesitamos y no nos
no sé si nos damos cuenta, pero es algo que está faltando como con el grado de aislamiento actual. Totalmente. Eh, Y creo que la práctica de movimiento va un poco en esa línea y creo que poco a poco estamos consiguiendo diferentes comunidades conseguir eso, crear ese círculo donde se pueda contener esa parte de conocimiento vivo, mm, corporal, esa parte de desarrollo, que es con donde convergen esas dos, y luego la tercera y más importante, que al final es lo que da sentido a todo, que es la comunidad, sí. el vínculo. Crear los terceros espacios. Es algo que me encanta, que es, por ejemplo, acá sucede mucho que gente grande que va a un bar Ajá. y ya sin saber, sabe que sus amigos están ahí, el mozo ya sabe que pide, le trae directamente. Como ese lugar de encuentro donde hay un código compartido. A mí me está sucediendo mucho en relación a, por ejemplo, las familias que van a las mismas escuelas que mis hijos. Porque Sí. está anclado localmente, entonces, por ejemplo, uno vas a la plaza y alguien te vas a encontrar. Y es lindo saber que estás acompañado, que tenés un sostén, que no estás, que vas a un lugar común y que hay una comunidad, en este caso educativa, en relación a mis hijos y a la familia, pero esto está buenísimo, que podamos tener, como yo encuentro con vos, por ejemplo, ¿no? En relación a los pensamientos que yo puedo tener de movimiento, del cuerpo y demás, sé que puedo conversar con vos y para mí es algo muy importante. Porque si uno no tiene con quién compartir, con quién discutir, de quién recibir una pared, se vuelve solitario. Sí. Y no estamos solos. Eso No. me parece que es importante. Y de hecho, ya desde la misma biología se puede entender que el mismo acto de estar solo ya va contra lo que somos naturalmente. Ya va en contra de nuestra naturaleza. Estamos al borde de que nos interrumpan. Sí, vamos Así a dejar que aquí. tuvimos una buena conversación. Yo quiero que sepan que estas conversaciones ida y vuelta, más allá del tiempo de charla previo, es así todo el tiempo. Realmente hay un... Es verdad. Parece que estamos completando la frase como si la supiéramos, pero es algo muy lindo que está pasando y que estoy muy contento acá de, en este caso, recibir a Eric en Buenos Aires, en mi casa. En la cárcel. La cárcel, el pabellón. Así que, che, gracias. Gracias a ti. Tomate ese mate, está un poco frío, ¿eh?